Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Olivia Galván y ahora el tema que les voy a explicar es ángulo entre paralelas cortadas por una secante. Antes que nada, vamos a recordar lo que son las rectas paralelas. Las rectas paralelas, aquí tenemos algunos ejemplos, aquí, son dos líneas que nunca se van a juntar. Tienen la misma pendiente, tienen el mismo ángulo de inclinación. Aquí está algunos ejemplos. Y recta secante, pues viene siendo una recta que va a cortar a otra recta. Aquí tenemos, en este caso, el tema que estamos viendo. Aquí tenemos las rectas paralelas que están cortadas por otra línea que viene siendo, en este caso, la recta secante. Muy bien, entonces ahora si nosotros observamos en este dibujo, yo ya tengo mis rectas paralelas y mi secante. Al momento de tener este dibujo, nosotros observamos 8 ángulos que se forman ahí. Aquí están identificados el ángulo A, el ángulo B, el C, el D. Estos 4 ángulos, si ustedes observan, forman 360 grados. Y tenemos el ángulo E, el F, el G y el H. Son 8 ángulos en total los que se forman. Y estos a su vez se van a clasificar en diferentes tipos de ángulos según en dónde se encuentran acomodados. Vamos a iniciar por la primer clasificación. Ángulos correspondientes. Estos son los que se encuentran del mismo lado de la secante, uno fuera y otro dentro de las paralelas, pero no van a estar juntos. Entonces, siguiendo este criterio, mismo lado de la secante, voy a seguir este lado izquierdo de la secante, observamos uno fuera, pues sería ángulo A es correspondiente con el ángulo E. Aquí está, el A y el E son ángulos correspondientes. Mismo lado de la secante, uno está fuera de las paralelas y otro dentro de las paralelas, pero no están juntos. Otro ángulo correspondiente sería el ángulo B y el ángulo F. Otro cual sería el ángulo C, que está dentro de las paralelas, y fuera el ángulo G. Otro ángulo correspondiente sería el ángulo D y el ángulo H. Aquí están los 4 pares de ángulos correspondientes que se forman en esta figura. Otra clasificación que tenemos son los ángulos alternos internos. Estos, como su nombre lo indica, están alternos de la secante, pero van a estar dentro de las paralelas, ya que son, al momento de escuchar la palabra internos, lo vamos a relacionar como dentro de las paralelas. Entonces, observamos aquí, el ángulo C y el ángulo F están en diagonal. Eso significa que están alternos. El C y el F vienen siendo alternos internos y el D y el E, ángulo D y ángulo D, es otra clasificación y aquí los ubiqué. Otra clasificación, ahora vamos también por los ángulos alternos, pero ahora externos. Son aquellos que se encuentran en diagonal o alternos a la secante, pero van a estar fuera de las paralelas. Como su nombre lo dice, son externos a las paralelas. Entonces, en diagonal tenemos el ángulo A es alterno externo con el ángulo H y el ángulo G es alterno externo con el ángulo B. Dos pares de ángulos alternos externos y dos de alternos internos. Otra clasificación que tenemos aquí son los ángulos colaterales internos. Estos, como su nombre lo dice, internos, es que vamos a trabajar dentro de las paralelas y se encuentran del mismo lado de la secante. Entonces, en base a esto, vamos a observar aquí, mismo lado de la secante, aquí les estoy señalando el ángulo C y el ángulo E vienen siendo colaterales internos. Además, aquí hay otro par, el ángulo D y el ángulo F vienen siendo los colaterales internos. Otra clasificación son los ángulos colaterales externos, es decir, vamos a trabajar
Ahora, fuera de las paralelas y del mismo lado de la secante. Entonces, observamos aquí el ángulo A sería colateral externo con el ángulo G. El ángulo H es colateral externo con el ángulo B. Observamos, están del mismo lado de la secante, pero fuera de las paralelas, por eso son externos. Y entonces, en base a estas clasificaciones que tenemos, se forman dos teoremas. Teorema número 1 dice, los ángulos alternos internos, alternos externos y los correspondientes, estos tienen la misma medida, sus ángulos. Fíjate aquí se señala con colores. Por ejemplo, vamos a identificar algún ángulo alterno interno. Fíjate, sería el ángulo C, este que está en verde, es alterno interno con el ángulo F. Están en color verde. Bueno, aquí se señala en color verde, es decir, en este caso, estos dos ángulos son iguales, tienen exactamente la misma medida. Por ejemplo, un alterno externo sería el ángulo B, que está aquí, con el ángulo G. Tienen la misma medida. Por ejemplo, un correspondiente sería el ángulo A con el ángulo E, este amarillo con amarillo. Son correspondientes y por lo tanto sus medidas son exactamente iguales. Tenemos otro teorema que me dice, forman ángulos suplementarios, o sea, es decir, que sumados me dan 180 grados los ángulos colaterales internos y los colaterales externos. Observamos aquí, fíjate, un colateral interno sería el ángulo C y el ángulo E, es decir, la suma de estos dos ángulos me van a formar 180 grados, son suplementarios, ¿sí? O bien el ángulo H con el ángulo B, estos son colaterales externos y me van a sumar 180 grados. Entonces, si tú observas toda esta información que te estoy proporcionando, la podemos utilizar para contestar cierto tipo de problemas, como el que vamos a ver ahorita. Fíjate aquí, yo te muestro estas rectas paralelas y te da como información algunos ángulos. El ángulo que vale 2x más 10, te lo estoy señalando. El ángulo que vale 4y. Este otro que vale 2y más 60. Y este último que vale 3x menos 15. Y la pregunta es que encuentres el valor de la x y el valor numérico de la letra Y. ¿Cómo puedes hacer esto? En base a la información y a los conceptos que vimos ahorita, vamos a establecer ecuaciones en base también a los teoremas que vimos. Fíjense aquí. Este ángulo que tenemos aquí en rojo de 2x más 10 es alterno externo con el este de 3x menos 15. Se encuentran en diagonal afuera de las paralelas, son alternos externos y tienen como característica que sus medidas son iguales. Es por eso que aquí escribí 2x más 10 es igual a 3x menos 15. El fundamento de esta ecuación sería porque son alternos externos, ¿sí? Otra ecuación que puedo formar, fíjate aquí, el 4y me dice, este ángulo de 4y es correspondiente con el de 2y más 60. ¿Y qué característica tienen los ángulos correspondientes? Que son iguales. Es por eso que me atrevo a escribir esta ecuación que tenemos aquí. 4y es igual a 2y más 60. La justificación o el fundamento sería por ser correspondientes. Puedo sacar otras ecuaciones más en base a esta figura. Fíjate, aquí, si observas el 4y más el 2x más 10, estos son ángulos suplementarios. Es decir, si yo los sumo, me van a dar 180 grados. Entonces, me atrevo a decir la ecuación
2x más 10 más 4y es igual a 180 grados. Y si tú observas también en el dibujo, estos dos ángulos, 2y más 60, aquí te lo señalo, más 3x menos 15, la suma de estos dos ángulos, aquí se observa, es un medio círculo que equivale a 180 grados. Aquí está mi justificación. Me atrevo a hacer esta ecuación porque son ángulos suplementarios. Sumados dan 180 grados. Entonces, en base a estas ecuaciones que yo puedo establecer por los conceptos antes explicados, ya una vez establecidas, vamos a resolverlas para encontrar el valor numérico tanto de la X o de la Y. Fíjate aquí, vamos a retomar las ecuaciones que formamos en la diapositiva pasada que les expliqué. Ahora vamos a resolverlas utilizando el álgebra. Aquí tengo 2x más 10 es igual a 3x menos 15. Vamos a pasar todas las letras de un solo lado del igual y lo que no tenga letras del otro lado del igual. 2x permanece en su lugar. El 3x lo pasamos del otro lado del igual. Si es positivo pasa a negativo. El menos 15 no se mueve, queda tal cual como menos 15. Aquí lo dejamos. Y el más 10 lo pasamos del otro lado del igual, queda como menos 10. Vamos a juntar términos semejantes y me va a quedar 2x menos 3x me resulta menos 1x. Y menos 15 menos 10, signos iguales, se suman y conservamos el signo, me resulta menos 25. Menos 1, yo quiero, vamos a quitárselo a la X, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Acuérdate que en la división, multiplicaciones y divisiones, arrastramos el signo. Entonces me queda menos 25 entre menos 1, menos entre menos me resulta más, X es igual a 25 grados. Ya encontré el valor de la X. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la Y. Puede ser utilizando mi segunda ecuación. Aquí tengo, había dicho que por ser correspondientes, 4y es igual a 2y más 60. Observa aquí, vamos a pasar esta 2y del otro lado del igual, pasa como negativo. 4y menos 2y me resulta a 2y es igual a 60. El 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, 60 entre 2 es igual a 30. Y observamos, ya tengo el valor de la y es igual a 30. Ya encontré el valor de X y el valor de Y, pero vamos a explicar otro camino. Este tipo de problemas se pueden resolver por diferentes caminos y llegamos a un mismo resultado. Es correcto siempre y cuando esté bien fundamentado lo que estamos haciendo. Fíjate aquí te muestro otra manera de resolverlo, a pesar de que ya lo habíamos resuelto en la diapositiva pasada. Habíamos puesto dos ecuaciones que decía, por ser suplementarios, tenía esta ecuación, 2x más 10 más 4y es igual a 180. Lo que hice aquí, este 10, lo pasé del otro lado del igual como negativo, junté términos semejantes y me queda 2x más 4y es igual a 170. Y la segunda ecuación que tengo aquí, la vamos a simplificar, que era 2y más 3x, aquí se quedan 60 menos 15 me da a 45 y aquí está. Ahora este 45 lo pasamos del otro lado del igual con un negativo y me queda finalmente 3x más 2y es igual a 135. Si tú observas, estas dos ecuaciones tienen en común la letra X y la letra Y. Entonces, si yo utilizo una sola ecuación, si despejo la X, me queda como incógnita la letra y viceversa. Entonces, yo no puedo trabajar con una sola ecuación por sí sola. Tengo que trabajar con las dos ecuaciones simultáneamente para poder encontrar el valor de X
y para poder encontrar el valor de Y. En este caso, vamos a utilizar, ¿te acuerdas de los métodos que vieron en primer semestre? El método de igualación, el de sustitución, el de suma o resta o reducción, el de igualación, ya lo mencioné. Este tipo de métodos me sirven para encontrar, es cuando tengo dos ecuaciones con dos variables y los puedo utilizar para encontrar el valor numérico. ¿Cuál vas a utilizar? Pues el que se te haga más fácil. En este caso yo utilicé el método de suma y resta o bien también conocido como método de reducción. Aquí tengo las dos ecuaciones. Este método se trata, te lo explico así rápidamente, que tienes que igualar uno de los coeficientes, ya sea de la X o de la y deben de tener signo diferente para que se elimine la variable. Fíjate aquí, la primera ecuación no le voy a hacer nada. La segunda ecuación la voy a multiplicar por -2. Y si tú observas, me queda menos 6x menos 4y es igual a menos 270. ¿Para qué hice esto? Para que tener que me quede más 4y y menos 4y. Esto se elimina y voy a trabajar solamente con las x. 2x menos 6x que tengo acá me resulta menos 4x. Y 170 menos 270 me resulta menos 100 que tengo acá. Despejamos para x, está multiplicando, pasa el menos 4 dividiendo. Acuérdate que en multiplicaciones y divisiones arrastramos el signo. Y me queda menos 100 entre menos 4 es igual, x vale 25. Esta información ya la conocíamos en el procedimiento anterior. Y ahora, ya una vez que encontré el valor de la x, lo que voy a hacer es sustituir este valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Yo decidí sustituirlo en la primera ecuación. 2 por x, o sea, 2 por 25, aquí está, más 4y es igual a 170. Resolvemos, 2 por 25, 50, más 4y es igual a 170. Si observas, vamos a despejar para la letra y. Este 50 pasa del otro lado negativo y el 4 que está multiplicando a la y pasa dividiendo. Hacemos operaciones y me queda 120 sobre 4 es igual a 30. Son los valores que obtuvimos en las diapositivas pasadas. Entonces, yo te expliqué diferentes caminos para encontrar el valor de la X y la Y. ¿Cuál camino es mejor? El que se te haga a ti más fácil. Recuerda, siempre y cuando esté bien justificado, bien fundamentado en los conceptos que hemos explicado con anterioridad, ¿sí? Y pues bueno, espero mi explicación les haya servido. Esto es todo por hoy. Gracias, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.